Saludos cordiales a todos los participantes de este primer encuentro virtual interinstitucional de grupos de investigación en educación. Un placer para nosotros acompañarlos con este trabajo. Un grupo de integrantes del Centro de Investigación en Enseñanza de la Matemática usando nuevas tecnologías, CEINEN-NT, venimos a presentarles o a describirles algunas de las experiencias que desde el centro de investigación hemos tenido en torno a la formación de futuros profesores de matemática alrededor de la tecnología. Es importante mencionar que estas eh, estrategias, estas experiencias formativas han sido desarrolladas desde el Centro de Investigación y Enseñanza de la Matemática utilizando nuevas tecnologías, el cual está adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente a la UPEL Maracay, desde donde se vienen desarrollando prácticas formativas en aras de atender y mejorar la preparación de los futuros profesores de matemática. Es por ello que a continuación traemos una serie de aportes y experiencias vinculadas a tres elementos de la tecnología muy particulares. Uno de ellos, desarrollado más adelante por la doctora Marta Iglesias, versa acerca del uso de software de geometría dinámica como el GeoGebra y el Cabri para el desarrollo de competencias matemáticas en docentes. En segunda instancia, el doctor Andrés González, quien tratará algunas experiencias de formación en torno a los usos de los entornos virtuales de aprendizaje y eh, algunas experiencias relacionadas con el diseño de recursos educativos digitales utilizando herramientas y plataformas de la web 2.0. Es importante mencionar que todas estas propuestas y todas estas experiencias están enmarcadas dentro de ciertos referentes teóricos, uno de ellos propio del campo de la educación matemática y propuesto en el 2008 por Hill, Boll y Schilling, quienes plantean un modelo del conocimiento matemático para la enseñanza. En este sentido, estos autores proponen dos grandes dominios de conocimiento que debe tener o que debe ostentar un profesor de matemática. Por un lado, el conocimiento del contenido matemático y por otro lado, el conocimiento pedagógico que se tenga de ese contenido. Con respecto al conocimiento del contenido matemático, a su vez este está subdividido en tres subdominios: el conocimiento común del contenido, es decir, el conocimiento matemático que debe tener cualquier persona o que puede alcanzar cualquier persona sin recibir necesariamente una formación educativa formal; el conocimiento especializado del contenido matemático, es decir, aquel que se alcanza a través de la formación y de la preparación y del estudio riguroso de la disciplina; y el conocimiento del horizonte matemático, que está orientado hacia el estudio de las aplicaciones que tiene la matemática en otras disciplinas. Mientras que el conocimiento pedagógico del contenido está relacionado a cómo se relaciona el contenido matemático con el estudiante, cuáles son los procesos cognitivos que debe desarrollar un estudiante para aprender matemática, cómo se relaciona el contenido matemático con su enseñanza, cuáles son las estrategias más idóneas, cuáles son los recursos, cómo utilizar los recursos para promover el aprendizaje de esta disciplina, y cómo se percibe el conocimiento matemático o el contenido de la matemática dentro de las distintas modalidades y procesos de estudio según los currículos oficiales. Un segundo referente teórico es propio del mundo de la tecnología educativa y habla acerca de modelos de conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido. En este sentido, hay también tres grandes categorías. La primera de ellas habla acerca de que el docente debe ostentar un conocimiento tecnológico y pedagógico, es decir, cómo se vincula la educación con la tecnología. Un segundo tipo de conocimiento, que es la relación del conocimiento tecnológico con el contenido, es decir, cómo se puede generar contenido utilizando tecnología. Y en tercera instancia, la relación entre el conocimiento pedagógico y el contenido, cómo desde el punto de vista didáctico se puede transformar el contenido de la disciplina, en este caso de cualquier disciplina,
para poderlo hacer vincular o para poderlo vincular con el proceso de aprendizaje. De la confluencia de estos tres elementos, del conocimiento pedagógico, el conocimiento del contenido o del campo disciplinario y el conocimiento tecnológico, se deriva finalmente entonces el conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, es decir, la confluencia de estos tres referentes. La primera experiencia que vamos a presentar tiene que ver con la creación de contenidos educativos digitales en un contexto de formación docente en matemáticas. Las experiencias que aquí les vamos a narrar en este primer momento del foro tienen que ver con actividades formativas que se han desarrollado en torno a la línea de investigación TIC, Innovación y Educación Matemática, coordinada por el profesor Jerickson Suárez, y que tiene como propósito producir estudios científicos relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática desde las perspectivas de teorías educativas emergentes apoyadas en el uso de las TIC. Fundamentalmente hay dos espacios de formación que han sido utilizados para preparar a los estudiantes de la especialidad de matemática de la UPEL Maracay. El primero de estos ambientes ha sido un curso denominado Fase de Ejecución de Proyectos Educativos, Incorporación de las TIC en la Enseñanza de la Matemática. La fase de ejecución de proyectos educativos es la última práctica profesional que tienen que estudiar, que forma parte del plan de estudio de la especialidad de matemática, y ha servido como un escenario para llevar a cabo estrategias formativas en torno al uso de las tecnologías. Recientemente, el otro espacio de formación, uno mucho más reciente, ha sido el del eje curricular de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, desde el año 2017, ha emprendido un proceso de transformación curricular en el que se ha incluido un nuevo pensum de estudio que contempla el trabajo del eje curricular TIC, y que es un modelo que está basado en competencias. Entonces, a través de este eje curricular se pretenden desarrollar las siguientes competencias: que el docente produzca materiales de enseñanza centrados en el aprendizaje mediante el uso racional de las TIC, que gestione el conocimiento creando objetos de aprendizaje apoyados en las tecnologías, y que cree escenarios en enseñanza de la matemática apoyados en las TIC mediante el diseño, planificación y evaluación de estrategias y propuestas didácticas que promuevan el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Estos son hasta los momentos los dos espacios formativos en donde se han venido desarrollando una serie de actividades, entre las que conviene mencionar la organización y difusión de la información. Una de las competencias digitales más importantes en estos momentos se encuentra la de la curación de contenidos, que consiste en la selección, desestimación y colección de información digital. En este sentido, se realizaron una serie de talleres que pretendían utilizar herramientas tecnológicas para curar contenido, y acá les presento algunas de los espacios virtuales creados por estudiantes de la especialidad de matemática que realizaron el proceso de curación de contenidos de algunos temas matemáticos que escogieron ellos posteriormente para desarrollar otros contenidos digitales. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo pueden ser la curación de contenidos. De alguna manera es concebida como una especie de repositorio digital personal o un entorno personal de aprendizaje en el que confluyen documentos, videos, presentaciones, enlaces a otros sitios web, de tal manera de que la información pueda ser filtrada, organizada, clasificada y compartida. Asimismo, se ha trabajado el diseño de uso de blogs con fines educativos. En este caso, se tuvo una experiencia desarrollando blogs con la herramienta Blogger. Acá podemos ver algunos de los blogs creados por los estudiantes. Cada uno de ellos seleccionó distintos temas matemáticos y a partir de ellos fueron construyendo blogs educativos.
Asimismo, para alimentar precisamente esos blogs, porque una de las características de todo blog es que tenga una actualización constante, se realizaron algunos talleres relacionados con el diseño de presentaciones en línea e interactivas utilizando distintas plataformas como por ejemplo Prezi, y para colgarlas en la red, la plataforma SlideShare. También fueron creados contenidos digitales en formatos de infografía, es de lo que combinan el texto, imagen, y en algunos casos infografías interactivas, pues también elementos multimedia. También fueron creados o diseñadas historietas o cómics para tratar algunos contenidos matemáticos o para motivar o para explicar algún contenido matemático en particular. Acá podemos ver, por ejemplo, algunas de las historietas relacionadas creadas por los estudiantes para profesores, en donde trabajan el tema de área y perímetro o el tema de simetrías. Del mismo modo, para trabajar o para estimular el aprendizaje colaborativo, se han promovido el trabajo con el desarrollo de wikis. En particular se han trabajado hasta los momentos dos wikis específicas, una relacionada con la historia de la matemática y una relacionada con con recursos didácticos tecnológicos específicos del campo de la matemática. Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de la wiki de historia, bueno, fueron presentados personajes matemáticos y de manera colaborativa se iba alimentando la biografía, los aportes de la matemática y algunos otros elementos inherentes a el devenir histórico de la matemática a través de sus personajes. Y el otro wiki, que es el de las herramientas tecnológicas, en este caso se hizo la selección de una serie de plataformas digitales que tenían que ver con matemática, por ejemplo, acá tenemos el caso de GeoGebra, y a partir de allí se fueron desarrollando las características del software, el potencial didáctico que tiene, algunas herramientas que se pudiesen utilizar, el propósito del recurso. Otro de los elementos formativos que se han utilizado han sido la construcción de las líneas del tiempo, también para trabajar o abocarse al estudio de la historia de la matemática. En este caso podemos ver cómo fueron diseñadas algunas de estas líneas, en las que también es posible insertar elementos, características multimediales. Todos estos son recursos virtuales creados por los estudiantes para profesores, que después son compartidos en las redes sociales o en los blogs que habían creado. Y finalmente, otra de las experiencias formativas tiene que ver con el uso ético y responsable en redes sociales, lo cual se ha implementado o emulado a través de la creación de un grupo en la red social Facebook, en donde se han, entre otros temas, abordado la importancia de la identidad digital, la situación del ciberacoso o del cyberbullying y el desarrollo de las competencias digitales docentes. A modo de cierre, se insiste en que parece necesario crear talleres de formación relacionados con el uso de plataformas digitales de la web 2.0 en torno al desarrollo de contenidos matemáticos, la necesidad de elaborar manuales basados en el uso didáctico de estas herramientas, estimular la preparación de los formadores de docentes para que incluyan este tipo de recursos y de trabajo dentro de su praxis educativa, implementar o replicar este tipo de experiencias formativas en instituciones escolares para estudiar el impacto que tiene el aprendizaje en otros niveles educativos y profundizar en el estudio de los nuevos roles, funciones y el papel que desempeñan los profesores y los estudiantes en ambientes de enseñanza y aprendizaje de la matemática mediados tecnológicamente. Bueno, ha sido un placer haberlos acompañado. Los invito a continuar disfrutando de la participación en el foro a través de los aportes de la profesora Marta Iglesias y del profesor Andrés González. Muchas gracias.